Vamos a continuar con esta segunda exposición de la mañana. Esto está a cargo del ingeniero Jorge Escalante Segarra. El tema que va a tratar es reciclado a profundidad estabilizado con emulsiones asfálticas. El ingeniero Escalante es ingeniero civil con más de 20 años de experiencia profesional. Es máster en Ciencias y estudio de doctorado en Ingeniería de Transportes con mención en Infraestructura Vial de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Tiene especialización en asfaltos modificados con polímeros, emulsiones asfálticas, mezclas tibias, desempeño y comportamiento de mezclas asfálticas en Estados Unidos, Brasil y México. Es especialista en ligantes y mezclas asfálticas con experiencia nacional e internacional y autor de diferentes trabajos de investigación. Actualmente es profesor de la maestría en Ingeniería Vial y gerente técnico de TDM Asfaltos. Una hoja de vida impecable. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Germán, por la presentación. Bueno, hoy día la idea es compartir con ustedes la experiencia sobre lo que son los trabajos de reciclado que se tiene aquí en Perú. El tema de reciclado, como todos sabemos, es algo muy importante en realidad, no solo para el Perú, sino para el mundo. La tendencia mundial apunta siempre a trabajar cada día más con temas de reciclado y reutilizar los materiales, porque cada vez se hace pues más difícil el tema de sobreexplotación de canteras y todas esas cosas, y obviamente los temas de reciclado pues conllevan a una serie de economías bastante grandes y sobre todo a la reutilización de los materiales que se tienen, ¿no? Entonces, vamos a hablar específicamente sobre el caso de las experiencias peruanas. No voy a tocar experiencias de reciclado en el mundo porque, obviamente, si hablamos de Estados Unidos, Europa, el tema de reciclado está muy avanzado y la verdad se hacen muchos trabajos muy interesantes y prácticamente la tendencia mundial es a usar mucho el tema de reciclado y reutilizar los materiales que existen, ¿no? Entonces, en este tema de reciclado, yo quiero hablar sobre más o menos qué es el reciclado a profundidad que se hace. Si bien es cierto que el reciclado también podríamos hacerlo solo, por ejemplo, de las carpetas asfálticas existentes, y eso se hace mucho en América Latina, como les decía, en Estados Unidos, y se recicla pues específicamente la carpeta asfáltica, entra uno con una recicladora en frío y puede hacer todo el servicio de reciclado en un solo día y abrir al tráfico perfectamente al final del día, sin interferir mucho al usuario. Ese tema de reciclados todavía no lo hacemos aquí en Perú, ¿no? Entonces aquí en Perú nos estamos enfocando más a los reciclados a profundidad, o los llamados full depth, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la facilidad y el tema también de que en el Perú pues muchas veces nuestras actividades de mantenimiento, conservación de carreteras prácticamente son temas de reconstrucción, ¿no? Entonces, los pavimentos que tenemos y no solamente tienen problemas funcionales o problemas de la carpeta de rodadura, sino ya tenemos problemas a nivel de base, tenemos problemas estructurales, entonces ya necesitamos hacer un refuerzo a nivel de base, tener una base con un mayor coeficiente estructural y sobre esta base pues colocar una carpeta asfáltica o cualquier otro pavimento que sea el que uno va a optar de acuerdo al diseño, ¿no? Entonces, esta tecnología nos permite a nosotros prácticamente reutilizar los materiales que prácticamente ya cumplieron su ciclo de vida, algo fundamental. Entonces reutilizamos al 100% ese tipo de materiales, ya sean carpetas asfálticas, tratamientos superficiales, bases granulares o estabilizadas, ¿no? Entonces, y esta tecnología de reciclado la podemos hacer in situ, o si la queremos hacer un poco más tecnificada, con mucho mayor cuidado, lo podemos hacer en una planta, ¿no? En una planta de reciclaje, ¿no? Es una solución súper sencilla, súper fácil, que permite tener grandes ahorros en términos, por ejemplo, de agregados. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar prácticamente los agregados que existen en la carretera. Entonces eso no solamente nos permite ahorros en los agregados, o sea, no solamente nos permite ahorros en el proceso de trituración, sino también nos permite ahorros en los procesos de transporte. Sabemos que la partida de transporte en una construcción de carreteras es bastante grande, ¿no? Y principalmente esta tecnología, pues como les decía al inicio, es una solución muy amigable con el medio ambiente, porque prácticamente lo que estamos haciendo es reutilizar los materiales que ya cumplieron su ciclo de vida, y obviamente con eso también eliminamos el tema de estar generando botaderos, porque generar botaderos también implica pues contaminación al medio ambiente, ¿no? Y hoy en día siempre tenemos que trabajar mucho con el tema de
sostenibilidad, el tema de responsabilidad al medio ambiente y todo ello, ¿no? Entonces, en estos temas de reciclado existen una serie de tecnologías y dentro de ellas, pues, una de las tecnologías es justamente reciclado a profundidad con emulsiones asfálticas. O sea, lo que hacen las emulsiones asfálticas ahí va a ser darle prácticamente la cohesión a ese material reciclado, generando una estabilidad en el sistema, ¿no? Entonces, para esto se utilizan las emulsiones asfálticas de rotura lenta, convencionales, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, cuando ya hablamos de reciclados de carpetas asfálticas específicamente, ya no a profundidad, ahí no solamente se utiliza una emulsión asfáltica de rotura lenta, sino ya se acaba utilizando pues agentes rejuvenecedores, inclusive que son parte de las emulsiones asfálticas y que vienen como parte de su proceso de formulación, ¿no? Siguiente. Prácticamente lo que vamos a hacer, el objetivo principal de este reciclado prácticamente va a ser, con las emulsiones asfálticas, va a ser generar la cohesión en la superficie de las partículas, porque lo interesante de hacer este tipo de reciclado con emulsiones asfálticas es que las emulsiones asfálticas no solamente trabajan en la fracción fina de los agregados, sino las emulsiones trabajan prácticamente en todo el conjunto, fracción fina y fracción gruesa, lo cual permite una cohesión adecuada en el sistema, y al generar esa cohesión adecuada en el sistema obviamente va a incrementar el tema del coeficiente estructural, el tema de aporte estructural de esa base que vamos a generar de reciclado, y obviamente también el tema de utilizar las emulsiones asfálticas implica pues que vamos a generar una mayor resistencia al agua, que es uno de los mayores enemigos en las carreteras. Siempre, creo que nuestros profesores desde graduación siempre nos han enseñado, oye, los 3 enemigos de la carretera o del pavimento son el agua y el agua, ¿no? Eso siempre nos enseñaron. Entonces, una de las formas de proteger esto y de darle mayor resistencia a la acción del agua es justamente utilizar pues el tema del asfalto para generar una impermeabilización, ¿no? Obviamente, como todo tipo de trabajo en ingeniería, existen pues condiciones climáticas en las que se tienen que hacer, y una de las condiciones climáticas en este caso de los trabajos de reciclado es que por lo menos la temperatura ambiente esté pues superior a los 0 grados. Unos 5 grados ya está ok. ¿Por qué superior a los 0 grados? Porque las emulsiones asfálticas, recuerden que en su composición tienen aproximadamente un 40% de agua, ¿ok? Entonces, si estamos temperaturas por debajo de 0 grados, obviamente eso va a generar un problema de congelamiento y problema de rotura de la emulsión, lo cual no sería posible, ¿no? Sin embargo, eso nos despreocuparía, porque todas las especificaciones técnicas generales de construcción de carreteras que nosotros tenemos, todos los trabajos en pavimento siempre contemplan arriba de 10 grados. Sin embargo, como les digo, podemos estar a temperaturas muy cercanas a 0 grados que no vamos a tener ningún problema en el tema de trabajo. Es más, las emulsiones asfálticas de rotura lenta, cuanto más frías estén, trabajan mucho mejor en el tema de recubrimiento, ¿no? Entonces eso es muy importante también. Bueno, el tema de reciclado, como les decía, la podemos hacer in situ, que normalmente es la metodología que se hace aquí en el país, pero también se puede hacer en plantas fijas, para poder hacer un mejor control de calidad y de repente inclusive adicionar otros materiales que van a conllevar pues a mejorar la calidad del material reciclado. Si hablamos de una imagen de hacer in situ reciclado, por ejemplo, podríamos ver esta imagen donde tenemos el tambor fresador de la recicladora, ¿no? La cámara, donde prácticamente lo que se hace es inyectar agua e inyectar emulsión. O sea, entonces lo que hacemos prácticamente al inyectar el agua y la emulsión es todo este material que se está fresando, ¿no? Que contiene parte del pavimento totalmente deteriorado, como les dije, que podría ser un tratamiento superficial, podría ser una carpeta asfáltica, y parte de la base granular existente se ha recubierto pues por esta emulsión asfáltica, generando una cohesión después en el material reciclado, ¿no? Bueno, entonces a mí siempre en estos temas siempre me gusta hablar un poco de diseño. ¿Por qué? Porque yo considero que el diseño es importante en toda tecnología. Entonces siempre me tomo un tiempo para hablar del diseño, porque considero que en toda tecnología de pavimentación, yo siempre lo llamo la mesa de las 3 patas, ¿no?
Y las tres patas lo llamo uno a los materiales, o sea, tenemos que tener materiales de buena calidad para que la tecnología funcione. La segunda pata lo llamo al diseño, o sea, tenemos que tener un diseño muy bien hecho, un diseño que realmente funcione y que realmente dé las características que requerimos posterior a la construcción. Y finalmente la tercera pata es el proceso constructivo. Entonces las tres patas tienen que funcionar perfectamente. Entonces a mí siempre me gusta hablar un poco sobre el diseño porque es importante, no solamente los materiales son importantes. De nada sirve tener los mejores materiales del mundo si no tenemos un buen diseño hecho. Muchas veces me ha tocado ver ciertos diseños y me dicen, oye, pero este diseño me arrojó estos resultados. Y cuando uno va a tratar de replicar ese diseño en obra es imposible. Entonces uno dice, oye, ese diseño, ¿cómo fue hecho? O sea, algo está mal, ¿no? El diseño fue teórico, ¿qué pasó con el diseño? El diseño tiene que ser hecho con los materiales que realmente se va a utilizar en obra. El diseño tiene que ser hecho considerando las condiciones climáticas de obra y todas esas características, inclusive parte de los procedimientos que van a tener en obra. Entonces, es importante y fundamental el diseño, ¿no? Y obviamente el proceso constructivo, ni qué decir. Si el proceso constructivo es deficiente, de nada nos sirve tener los materiales de la mejor calidad del mundo, de nada nos sirve tener un diseño extraordinario hecho, no sé, por los más expertos en el mundo en esos temas. Si el proceso constructivo va a ser deficiente, el tema va a fallar, así de simple. Entonces, son tres aspectos fundamentales para el éxito de una tecnología, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el diseño. Cuando hablamos de este tema de diseños de suelos o de bases estabilizadas o de reciclados estabilizados con emulsión, prácticamente no existe una metodología universal o una metodología de diseño establecida en el mundo, ¿no? Entonces, todas ellas se encuentran prácticamente a partir de modificaciones de lo que es el método Huben o del método Marshall, ¿no? A partir de ahí sale el Marshall modificado Illinois, de la Universidad de Illinois. Entonces, este método de diseño Marshall modificado de la Universidad de Illinois es prácticamente el que se utiliza para hacer los diseños de las mezclas en frío, ¿no? Entonces, es el diseño que se utiliza para hacer este tipo de diseños también, o es la metodología de diseño que se utiliza para hacer los diseños de bases recicladas o reciclados a profundidad. Justamente, ¿por qué? Porque es una metodología bastante implementada, con protocolos a seguir bastante claros, tiene muchos años establecido por el Asphalt Institute en el MS-14, entonces es una metodología inclusive que la podemos hacer pues en cualquier laboratorio, en cualquier parte del mundo, entonces se tiene acceso a las condiciones para poder hacer este diseño. Entonces existen una serie de recomendaciones, una serie de bibliografías con respecto a esto para poder hacer los diseños de manera adecuada, incluso existen algunos manuales por cómo gerenciar los materiales, cómo hacer la correcta clasificación de los materiales y todo ello, ¿no? Entonces, resumiendo, para poder hacer este diseño de las bases estabilizadas vamos a utilizar la metodología del Instituto del Asfalto, ¿no? El Marshall modificado Illinois en base al manual del MS-14. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo, básicamente. Entonces tenemos, por ejemplo, el RAF, que sería el material o la carpeta asfáltica totalmente fatigada y la que se va a reciclar, ¿no? Estamos hablando de carpetas asfálticas que ya cumplieron su ciclo de vida, carpetas totalmente fisuradas, en algunos casos ya inclusive con presencia de huecos y todo ello, ¿no? Entonces, en la cual, si uno hace un análisis de extracción del asfalto y uno verifica las características del asfalto, uno se encuentra pues que la penetración de este asfalto de repente está en 20 o de repente está en 10, o sea, totalmente rigidizado, la ductilidad puede estar en 4, o sea, un asfalto totalmente envejecido, ¿no? Y bueno, sabemos que en el Perú, cuando vamos a reciclar nuestras carreteras, si bien es cierto, tenemos unas especificaciones de base granular y nuestras especificaciones son pues de base de piedra chancada y que así debería de ser. Sin embargo, cuando empezamos pues a ver trabajos, y no solo en las carreteras en el interior de nuestro país, sino de repente en las principales vías de nuestro país, nos encontramos pues que los materiales
que existen en el pavimento en realidad no cumplen las especificaciones de base, entonces nos encontramos con todo tipo de materiales granulares, entonces muchas veces afirmados, ¿no? Entonces uno dice, oye, voy a encontrar un material de base, al final de cuentas lo que uno encuentra es un afirmado por debajo de la carpeta asfáltica, entonces uno tiene que trabajar con ese material existente como material de base, y uno tiene que ir trabajando el diseño pues en función a las proporciones que va a ser el reciclado. Por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo, estamos reciclando 10 centímetros de carpeta asfáltica y 10 centímetros de base. Tenemos 20 centímetros de material reciclado, entonces tenemos que trabajar en la proporción de 50% de la carpeta asfáltica envejecida o material fresado y 50% del material que está en la base, ¿no? Entonces se tiene que trabajar teniendo en consideración ello. ¿Ok? Hay que verificar las características granulométricas, verificar si estas se encajan dentro de alguno de los usos de repente establecidos por ARRA para materiales reciclados, ¿no? Entonces, y eso también hay que estar verificándolo en campo, cómo realmente estos materiales van a representar durante la ejecución de obra, porque les decía, uno en laboratorio puede hacer el diseño en las condiciones perfectas y todo va muy bien, pero esto se tiene que reflejar en campo y eso es muy importante, que la recicladora que estemos utilizando finalmente nos esté dejando la granulometría parecida a la que hemos hecho en el diseño, que el tema de los parámetros de estabilidad y todo ello también nos esté dando similar a lo que hemos hecho en el diseño, ¿no? Entonces hay que verificar todas las características de los materiales, es importante hacer esto, ¿ok? Lo mismo con la emulsión asfáltica, hay que verificar las características de la emulsión asfáltica, ¿ok? Se verifica todas sus propiedades, tanto de la emulsión como del residuo asfáltico de la emulsión, ¿ok? Obviamente nosotros tenemos dentro de nuestro marco normativo tenemos especificaciones a cumplir para el caso de las emulsiones asfálticas, entonces cumplir lo que dicen nuestras especificaciones, ¿ok? Y una vez que hacemos una verificación de las características de los materiales, lo que tenemos que hacer básicamente ya son los ensayos de recubrimiento, ver cómo realmente genera recubrimiento la emulsión tanto en la fracción gruesa como en la fracción fina de ese material que vamos a reciclar. Entonces tomamos el material que vamos a reciclar, tanto el asfalto envejecido o el RAF, ¿no? Y el material de base, y normalmente nosotros utilizamos en este tipo de diseños el cemento. Ustedes dirán, ¿por qué el cemento? Lo que pasa es que el cemento le va a dar propiedades hidráulicas. Es importante porque cuando se trabaja con estas metodologías de diseño, se trabaja con estabilidades húmedas, es decir, sumergido en agua, o sea, en las condiciones más críticas. Entonces el cemento acaba dándole propiedades hidráulicas que le acaban generando pues una mayor resistencia en el caso de las estabilidades húmedas, ¿no? O sumergidas en agua. Entonces es importante el cemento, obviamente utilizamos porcentajes bastante bajos de cemento, normalmente por debajo del 1%, porque justamente lo que buscamos es básicamente esa propiedad hidráulica. No queremos porcentajes muy altos de cemento porque la idea no es que el cemento nos dé la alta resistencia, ¿ok? El agua va a ser en función a lo que se requiera para recubrimiento, y obviamente la emulsión es variable, va a depender en función a cómo se genera el recubrimiento del material que se va a reciclar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un porcentaje de agua de 3%, estamos hablando de un porcentaje de emulsión de 3%, que es un porcentaje bastante bajo, ¿ok? Y aquí, si ustedes se dan cuenta, solamente el hecho de variar el agua podemos ver un recubrimiento pobre, un buen recubrimiento y un recubrimiento prácticamente con exceso de agua, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que verificar, la cantidad de agua necesaria, y obviamente buscar también el contenido óptimo de compactación. Ese es primer paso. Entonces buscamos el contenido de humedad óptimo, y en base ya teniendo ese contenido de humedad óptimo determinado en laboratorio, pasamos a hacer lo que son las briquetas o la compactación de los cuerpos de prueba, similar a lo que hacemos pues para una mezcla en frío, ¿no? Entonces hacemos los cuerpos de prueba, pero en este caso en las mezclas en frío normalmente a veces se hacen 3 cuerpos de prueba, aquí siempre se hacen 4 cuerpos de prueba, 2 para la estabilidad seca y 2 para la estabilidad húmeda, siempre para cada contenido de asfalto, ¿no? Entonces, una vez que tenemos los cuerpos de prueba compactados, hay que pasarlos a un proceso de curado. Y este proceso de curado implica tenerlos en el molde que se compactó durante 24 horas y después las posteriores 24 horas en el horno a 38 grados. Todo esto, señores, está establecido claramente en el manual, ¿ok?
No es algo que se me haya ocurrido a mí o se le haya ocurrido a un grupo de ingenieros, no. Esto está claramente establecido en el manual, entonces simplemente es el procedimiento a seguir. ¿Ok? Entonces, conforme hablábamos, tenemos pues para cada contenido de asfalto residual o para cada contenido de emulsión, como quieran llamarlo, tenemos 4 moldes. 2 se van a utilizar para la condición seca y 2 para la condición saturada. Entonces tenemos para los diferentes porcentajes de asfalto residual, ¿ok? Y ahí lo que vamos a hacer es prácticamente determinar sus propiedades volumétricas y luego hacer pues la saturación de los cuerpos de prueba. Se saturan con 100 milímetros de mercurio de presión por un periodo de 1 hora, eso para que prácticamente el cuerpo de prueba quede bien saturado, ¿no? En las peores condiciones, es decir, entonces tenemos ahí el peso específico bulk y luego vamos a hacer la rotura de las briquetas, tanto en la condición seca como en la condición saturada. En la rotura de briquetas lo que vamos a determinar pues es la estabilidad, entonces vamos a determinar la estabilidad tanto seca como la estabilidad después de estar saturados los cuerpos de prueba, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, prácticamente vamos a tener las características de la base estabilizada, vamos a tener para los diferentes contenidos de asfalto residual, las densidades, los vacíos totales, las humedades absorbidas con el tema de la saturación y algo muy importante que es el cambio de estabilidad. El cambio de estabilidad sale ¿de qué? De la estabilidad, de la diferencia entre la estabilidad seca y la estabilidad húmeda. La estabilidad seca siempre va a ser alta, ¿por qué? Porque bueno, no está sometida a las condiciones de saturación del agua y sabemos que el enemigo en los pavimentos siempre es el agua. Entonces, cuando vamos a saturarlo, ahí es donde vamos a obtener la estabilidad húmeda y ahí es donde bajan los valores de estabilidad. Entonces, esta diferencia o cambio de estabilidad, el manual nos dice que máximo debe ser el 50% de pérdida de estabilidad. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener en consideración ello. Entonces, igual hacemos nuestros gráficos, ¿ok? Y en base a ello podemos determinar el diseño, ¿correcto? Entonces aquí tenemos para los diferentes contenidos de asfalto residual todas sus propiedades y ahí vemos pues los cambios de estabilidad, por ejemplo aquí en este caso 31.6%, menor al 50%, por lo tanto vamos muy bien y obviamente el tema de recubrimiento mayor al 90%, ¿no? ¿Ok? Entonces uno teniendo el diseño ya puede hacer el trabajo de reciclado y ojo, estos diseños no necesariamente tiene que ser la carpeta asfáltica y el material de base a reciclar. También puedo adicionar material, o sea, podría colocar un poco de piedra chancada, ¿no? Podría colocar un poco de arena chancada, dependiendo de qué es lo que quiero lograr en el tema de reciclado y qué es lo que quiero lograr de esa base reciclada. Entonces, todo depende. Entonces, existen casos en los que uno puede utilizar prácticamente la carpeta totalmente fatigada, fisurada, parte del material de base y un material de aporte, material triturado para mejorar las características, ¿no? Y así obtener pues un material reciclado. Por ejemplo, no sé, ojo, estos son fotos, ¿no? Nada más. Entonces esta es una carpeta asfáltica totalmente fatigada, fisurada, como ustedes ven todo piel de cocodrilo. Entonces uno podría colocar un material de aporte, ¿ok? Esparcir el material de aporte en la proporción que se necesite y luego entrar pues con la recicladora, ¿no? Y hacer la inyección del ligante asfáltico, hacer la conformación, la compactación y después de ello uno hace la imprimación y uno puede colocar pues ya sea una carpeta asfáltica, un tratamiento superficial o lo que fuera, dependiendo de lo que el diseñador haya determinado en función a la característica estructural y a lo que requiera la vía. ¿Ok? Otra forma podría ser tener una carpeta asfáltica totalmente fisurada, fatigada y tener básicamente la base granular, inclusive con presencia de baches en algunos casos. Entonces aquí, por ejemplo, no existe nada de material de aporte. Entonces vamos a trabajar un material 100% reciclado, ¿no? Entonces, igual, se tiene este tipo de carreteras, vías en nuestro país y son cosas que se reciclan, son cosas que existen, totalmente fatigadas, en muchos casos tienen presencia de baches, huecos, desprendimientos, en fin. Entonces, si ustedes observan aquí, es una pista totalmente
fisurada, ¿no? Deteriorada. Entonces, lo que se hace es colocar, como les decía, un porcentaje de cemento bastante bajo, en este caso un 0.5% de cemento. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un carril ya reciclado y este carril es el que se está haciéndose el trabajo de reciclaje. Ahí también hay que, en función al ancho de la recicladora, uno tiene que ir haciendo su planeamiento de si va a ser en 2 pasadas o en 3 pasadas, dependiendo del ancho de la carretera y todo ello, ¿no? Entonces, aquí hay un videíto, por favor, no sé si puedes ponerlo, un poco para que ustedes vean cómo más o menos hacemos esta colocación de cemento en el Perú, porque lo que pasa es en otros países, por ejemplo, se tiene un equipo quien va a colocar el cemento, pero porcentajes bajos de cemento, de 0.3, 0.5% es imposible hacer con equipo. Entonces en el Perú, obviamente siempre el tema de tener ciertas necesidades nos conlleva a buscar soluciones. Entonces, porcentajes bajos, uno calcula un área, determina las áreas, las marca y ve cuánto es el área de incidencia que tiene para una bolsa de cemento y uno va haciendo el esparcido, ¿no? Entonces, son formas que buscamos en obra para poder hacer o colocar esos porcentajes de cemento tan bajos, ¿ok? Estos videos, la verdad, son bastante caseros porque no son videos que los haya bajado de un trabajo muy bien hecho o cosas así, sino son videos que yo a veces hago con el celular y prefiero mostrarlos estos porque finalmente son de autoría propia, ¿no? Entonces aquí tenemos, como verán, ya el cemento totalmente esparcido sobre el área que se va a reciclar. Aquí lo que se hizo es reciclar esta franja y luego posteriormente es esta otra franja, por eso es que ustedes aquí no ven nada de cemento. No es que la recicladora agarra todo el ancho de la carretera, normalmente la recicladora agarra todo el ancho en 4 pasadas, ¿no? Entonces un carril va a agarrar en 2 pasadas y el otro carril en otras 2 pasadas. Y obviamente también tiene que existir un área de traslape. Siguiente, por favor. Entonces aquí ya tenemos el tren de reciclado bastante rápido, una cisterna de agua que, como les digo, es parte del proceso, la cisterna de emulsión y la recicladora, ¿no? Y aquí vemos prácticamente el sentido en el que avances en este sentido y aquí ustedes observan pues el cemento que previamente se ha colocado. Siguiente, por favor. Siguiente, ahí igual es otra foto de la recicladora. Y aquí hay un pequeño videito, a ver, no sé si puedes ponerlo. Es un videito también igual totalmente casero, pero que puede mostrar de manera más clara, creo yo. Estamos reciclando la Panamericana Sur y estabilizándola, todo el material reciclado con emulsión asfáltica de rotura lenta. Ahí observamos el tren de reciclaje, donde tenemos la cisterna de emulsión, la recicladora y la cisterna de agua. Como verán, este es un trabajo que se hace in situ y que inmediatamente después de hacerlo, concluir con la compactación y todo el proceso constructivo, se abre al tráfico. Asimismo estamos haciendo en un carril, por lo tanto el otro carril sigue siendo abierto al tráfico y no generamos interferencias al usuario. En el proceso de reciclaje, en este proyecto estamos utilizando 0.5% de cemento Portland para darle las propiedades hidráulicas al material reciclado. Estamos utilizando emulsión asfáltica de rotura lenta para el trabajo de reciclado y estamos reciclando 10 centímetros de espesor de la carpeta asfáltica existente completamente fatigada y 10 centímetros de la base existente, haciendo un total de 20 centímetros de reciclado in situ en frío. No sé si ustedes pueden observar, el material reciclado se ve aquí prácticamente muy bien recubierto, ¿no? Se ve totalmente oscuro y el avance de la recicladora es bastante rápido, o sea, con esto se puede tener prácticamente un rendimiento fácil de más de 1,5 kilómetros
por carril, estoy hablando por carril, entonces si hablamos en los 2 carriles, podríamos tener un rendimiento por día fácil de unos 800 metros o 900 metros de trabajo de reciclado. Y lo más importante, lo que siempre hablamos, ¿no? El tema de no interferencia al usuario de la vía. Aquí vemos igual el material reciclado totalmente recubierto por la emulsión. No interferencia al usuario, o sea que los vehículos sigan pasando. Entonces eso es muy importante en este tipo de trabajos de mantenimiento, rehabilitación, ¿no? O sea, el tema de interferencia al usuario siempre es crítico, entonces, porque obviamente genera muchas pérdidas de dinero. Estar los vehículos parados en una vía se genera muchas pérdidas de dinero. Entonces, eso es importante. Y otra cosa, no sé si ustedes observan, prácticamente no tenemos personal aquí. Si ustedes observan, hay una persona que simplemente está haciendo alguna verificación, lo cual implica también pues unos costos de mano de obra bastante reducidos y también implica seguridad para los trabajadores porque no se tiene personal ahí expuesto a cualquier accidente que pueda suceder, ¿no? Entonces, como ustedes verán, el tren de reciclado es bastante sencillo, una cisterna de emulsión, que son las mismas cisternas que hacen el transporte de productos, o sea, es decir, no se necesita una cisterna que esté en obra y que sea exclusivo para el tren de reciclaje, sino es la misma cisterna que transporta la emulsión, se tiene la recicladora y se tiene la cisterna de agua, básicamente, ¿no? Siguiente. Esa es otra foto de la recicladora. Aquí lo que quería que vean también es cómo queda el material reciclado. El material existente de base es este color y aquí se tiene el material reciclado totalmente recubierto por la emulsión. Esa es una de las ventajas o beneficios grandes que tiene la emulsión. Como les decía, recubre tanto las partículas finas como las partículas gruesas, entonces acaba generando cohesión en todo el material existente. Y aquí podemos observar, por ejemplo, el material después de pasar la recicladora. Ustedes ven totalmente recubierto, se ve la granulometría del material reciclado bastante uniforme, lo cual hay que ir haciendo las verificaciones también a posteriori, ¿no? Esa es otra imagen igual del material una vez que pasó la recicladora. Y aquí igual, después de que pasa la recicladora ya se viene con la motoniveladora, los rodillos para poder hacer pues la conformación y la compactación de manera adecuada ya de ese material reciclado, ¿no? Siempre sin interferir al usuario, como les decía. A veces hay carreteras donde los volúmenes de tránsito son bastante elevados, entonces no podemos estar cerrando el paso a los usuarios. ¿Ok? Ahí después del tren de reciclaje ustedes ven, ya se entra con los rodillos, ¿ok? Para compactar, y aquí ya se tiene el material reciclado o la carpeta asfáltica totalmente reciclada, la vía en ambos carriles y que está siendo abierto al usuario, ¿no? ¿Okay? Aquí también se tiene otra foto. Este es un carril que se hizo en días anteriores. Ustedes observan la vía no presenta deformaciones o algunos problemas, pese a que inmediatamente se termina el trabajo se abre al tráfico, ¿ok? Y en este carril tenemos el carril que se está trabajando el servicio de reciclado, ¿no? ¿Ok? Esta foto, lo interesante que muestra es el tipo de tráfico de nuestras carreteras en nuestro país. En nuestro país el tema de tráfico, el tema de cargas es súper complicado. Ayer Marco hablaba justamente sobre las cargas elevadas que llevan este tipo de vehículos y hablaba sobre este tipo de neumáticos, ¿no? Los super single y todo eso. Entonces, en realidad nuestro país está sujeto, la verdad, a muchas cosas que en realidad estos tipos de vehículos pues acaban destrozando los pavimentos y son los que transitan por nuestras vías, y hay que tener en consideración también ello, ¿no? Entonces, esta es otra imagen de este pavimento reciclado ya después de un mes de estar sometido al tráfico. Está con un riego de liga básicamente, un riego de imprimación que prácticamente la penetración es de 1 milímetro, porque la textura es muy fina, pero sin embargo, pese a estar sometido tanto tiempo al tráfico, ha estado trabajando muy bien en términos de cohesión y soportando pues al paso de vehículos pesados y por un largo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, lo cual muestra la muy buena cohesión que tiene también el material reciclado, ¿no? Es otra imagen ya del pavimento reciclado también, y esto es el pavimento reciclado con un riego de liga, de emulsión, simplemente para generarle la cohesión en la superficie. ¿Ok? Otro tipo de trabajos de reciclado también que se hace aquí en el Perú y que se ha estado haciendo es el tema de la reutilización de RAF, o sea, reciclados en frío al 100%.
Entonces, obviamente este tipo de trabajo se estaba haciendo de manera muy pequeña y es algo que en otros países ya se hace trabajos se podría decir en masa, en grande, o sea, se agarra carreteras tipo la Panamericana, donde podemos hacer un reciclado del pavimento y prácticamente reutilizar todos los materiales y reutilizar pues todo el RAF. En el Perú todavía no tenemos esa cultura. El RAF prácticamente la botamos en botaderos. En Estados Unidos a RAF lo llaman el oro negro. ¿Por qué? Porque todo el RAF se utiliza, es al 100%. Va a una trituradora y en la trituradora o esmagadora, donde prácticamente lo que hacen es separarlo, se separa por fracciones. Entonces eso se utiliza ya sea en mezclas asfálticas en caliente, mezclas en frío, en tratamientos superficiales. Existen tratamientos superficiales simples, dobles, lo que acá llamamos monocapa, bicapa, con material 100% de reciclado. Existen micropavimentos acá más usamos el slurry-seal, muy poco el micropavimento, pero micropavimentos con materiales fresados, materiales reciclados. Entonces, la verdad que el reciclado podemos utilizarlos en todas estas actividades de mantenimiento. Entonces, lo que en el Perú sí hemos estado haciendo es utilizar este RAF, este material 100% reciclado. ¿Para qué? Para poder hacer mezclas asfálticas en frío para algunos trabajos, pues por ejemplo, ampliación de bermas, trabajos que no estén sometidos pues a alto volumen de tráfico. Entonces, los cuales han ido funcionando de manera bastante interesante y acaban siendo una solución bastante económica, ¿no? Entonces, lo mismo se hace el diseño de reciclado 100%, utilizando la misma metodología. Siempre se utiliza el cemento, como les decía, los porcentajes de cemento que utilizamos son bastante bajos, menores al 1%, en promedio 0.5%, ¿ok? Entonces, cuando ya trabajamos con materiales 100% de RAP y vamos a generar mezclas asfálticas en frío para poder hacer trabajos de bermas principalmente, que es algo que se ha hecho en Perú, pues tenemos dos opciones. Uno, a utilizar el material 100% reciclado y la otra opción es adicionarle un poco de la fracción de arena. ¿Para qué? Para mejorar la granulometría, para mejorar la textura, dependiendo de qué es lo que se quiera lograr en el proyecto. ¿Okay? Entonces se tiene igual las dos opciones, material 100% reciclado con adición de material de aporte, ¿no? Entonces lo que hacemos es igual generar una curva de acuerdo a las recomendaciones del ARRA, ¿ok? Entonces se tiene aquí, por ejemplo, material 100% RAF y aquí hay otra curva, por ejemplo, con material con adición de aporte, que es en realidad una arena chancada, ¿ok? Y lo que muchas veces se hace simplemente en los acopios, en los botaderos de RAF que se tiene, simplemente seleccionar el RAF. Lo ideal inclusive en estos casos sería tener una esmagadora en esos acopios o tener una chancadora y pasarlo el RAF por la esmagadora. ¿Para qué? Para poder separar el RAF en sus diferentes fracciones de agregados y así tener pues un material mucho más seleccionado. Sin embargo, el solo hecho de hacer un trabajo de zarandeo ya mejora bastante las características en términos de granulometría y todo ello, ¿no? Entonces, ya una vez que uno hace el zarandeo, uno acopia el RAF zarandeado y luego ello uno puede hacer pues la preparación de la mezcla en frío, ya sea en una planta de asfalto en frío, lo puede hacer en unas plantas de reciclaje en frío, que en realidad son plantas de asfalto también en frío, son muy parecidas. Lo que necesitamos es básicamente un pugmil. Puede hacerlo inclusive en una planta de suelos, porque igual la de suelos tiene un pugmil, entonces lo que necesitamos es un pugmil. E inclusive se utiliza los camiones micropavimentadores, los que utilizamos para hacer micropavimento de slurry. ¿Por qué? Porque estos igual lo que tienen es un pugmil. Entonces se carga el micropavimentador con el RAF previamente zarandeado, seleccionado, y aquí lo que va a hacer el camión micropavimentador es inyectarle el agua, inyectarle la emulsión, y obviamente en el pugmil va a generar la mezcla, totalmente dosificada. Lo importante es tener la dosificación correcta y adecuada, ¿no? Muchas veces he visto en campo que inclusive a veces las mezclas en frío la preparan hasta con cargador frontal y esas cosas. La verdad que eso no es lo ideal porque no tienes un control de las tasas de los materiales. Entonces lo ideal siempre es utilizar un equipo que te permita tener un control de los diferentes materiales que se está utilizando, ¿no? Entonces uno puede hacer la producción de grandes volúmenes de mezclas en frío, como les digo, con equipos bastante sencillos, equipos que disponemos aquí en Perú. Y aquí ya tenemos una cantidad de mezcla en frío totalmente reciclada, acopiada, las cuales después pues
se acaban utilizando, como les decía, en ampliación de bermas. O sea, muchas de nuestras carreteras pues tienen bermas de 1,50 m, 2 metros. Entonces uno utiliza una esparcidora de asfalto, los volquetes y acaba colocando el material 100% reciclado, ¿no? Entonces, y eso viene trabajando en nuestras carreteras, y con lo cual se acaba pues optimizando bastante en términos de costos, porque aquí estamos reutilizando un material que prácticamente estaba en botadero, ¿ok? Era un pasivo ambiental literalmente. Se utilizan porcentajes de emulsión bastante pequeños. En estos casos estamos hablando de emulsiones alrededor del 3%, o sea, asfaltos residuales alrededor del 2%, 1.9%. Entonces estamos hablando de costos bastante económicos. ¿Ok? Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Estamos dentro del tiempo. Muchas gracias.